estamos ya en comunicación, me avisa desde producción con Néstor Sierra, periodista especializado en economía, y por eso le damos la bienvenida, Néstor, una vez más a Informados. Muy buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás, Jessica? Néstor, bueno, ante todo, como siempre, es un placer, bueno, para nosotros tenerte, tener tu palabra aquí en este programa. Bueno, y ante todo tenemos que hablar de un tema que está muy presente en la agenda, un tema difícil, ¿no? Este acuerdo con el FMI. Quería saber, bueno, vos, como desde tu visión, ¿cómo ves esta aprobación de este acuerdo? Bueno, lo primero que quería decir, gracias a vos, Jessica, por convocarme nuevamente, el orgullo mío por estar nuevamente en Informados. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo, como veo, vos te referís, me preguntaste sobre el acuerdo con el fondo. Sí. Bueno, mi visión calculo que va a ser diametralmente opuesta o no tan opuesta, sí, va a diferir mucho de la visión que habrá tenido seguramente ayer el diputado de izquierda, Giordano. A ver, ¿qué pasó con el préstamo del fondo? Porque es un préstamo, dice, de facilidades extendidas, es un nuevo préstamo. Debemos 45.000 millones y lo que arreglaron con el fondo es que nos van a dar otros 45.000 millones, pero sujeto a cada revisión. Cada 3 meses se va a hacer una revisión. Si se aprueban, van a ir, al aprobarse el acuerdo por el staff del fondo, van a girarnos 9.870 millones de dólares. La segunda revisión, o la primera revisión, a ver si se cumplieron las metas acordadas, 4.230, y la tercera por otro tanto, y así, hasta completar los 45.000 millones de dólares. ¿Qué metas se acordaron con el fondo? Sí. En primer lugar, bajar el déficit. Sí, ¿te acordás que veníamos diciendo el año pasado que era imperioso que bajaran el déficit? Como fue año electoral, siguió, en platita y demás, siguió la emisión. Se tiraba la pelota para adelante. Programa acá hablábamos de la gran emisión que hubo el año pasado, lo cual causó inflación. Por eso pide el fondo bajar el déficit. Para eso, es decir, ¿para qué? Para terminar con la inflación, bajar la emisión, y para bajar la emisión hay que bajar el déficit. Para bajar el déficit, lo que va a hacer el gobierno es, como veníamos diciendo el año pasado, está el video por suerte en YouTube de Telecreativa, un programa de noviembre del año pasado, creo que el día 21 de noviembre, insistíamos en que el gobierno, después de las elecciones, iba a tener que, sí o sí, este año sacar los subsidios a las tarifas. Bueno, eso es lo que va a hacer el gobierno ahora, ir bajando el subsidio a las tarifas para las clases más postergadas paulatinamente, para el 80% de los consumidores, o el 90%, en un ritmo bastante menor, es decir, es menos el subsidio que... Es más el subsidio que nos va a quitar, por lo tanto va a ser mayor el aumento, y las clases, en teoría, de acuerdo a la ubicación geográfica de su vivienda, que el gobierno cree que son las más acomodadas, bueno, ahí el aumento va a ser casi sin subsidios. O sea, mejor dicho, va a una quita total de subsidio que va a hacer que paguen la tarifa plana, esa clase social. En fin, pero en líneas generales a esto hay que sumar de que después del tratamiento del acuerdo con el fondo está la guerra entre Rusia y Ucrania, que esto ya está repercutiendo en el aumento del petróleo y el aumento del gas. Argentina, por no hacer las cosas como debía hacerla, hay un gasoducto, tenemos un gasoducto que es la mayor reserva del mundo de gas, y no lo podemos exportar. ¿Por qué? Porque no hay caños que transporten el gas, no hay ductos que transporten el gas a los mayores centros de consumo y a los puertos. Recién ahora, viste que el ministro Guzmán el otro día viajó a Houston la semana pasada para tratar con empresas del sector, por supuesto de Estados Unidos, para que inviertan en un nuevo gasoducto. La primera etapa, lo único que se sabe hasta ahora es el nombre.
que se va a llamar Néstor Kirchner. Bueno, esta primera etapa va a estar, la primera etapa de gasoducto recién en el 2023. Bueno, en definitiva, en líneas generales, el acuerdo con el fondo, lo que el gobierno se comprometió a bajar el déficit. Pero dijo Guzmán, no vamos a tocar los gastos sociales, vamos a seguir con los gastos sociales. Bueno, entonces, si querés bajar el déficit, querés bajar los gastos, pero seguís con los gastos, ¿cómo vas a hacer para bajar los gastos? Entonces, ¿qué va a hacer? Es lo mismo que yo te dijera a vos. No, sí, vos sabés que de mi sueldo no me alcanza. Bueno, entonces dejá de ir a comer afuera. No, yo quiero seguir yendo a comer afuera. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer para bajar los gastos? Tengo que encontrar otro laburo. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Aumentar los impuestos. La forma de financiación del Estado para bajar el déficit o para eliminar el déficit o aumentando las exportaciones para que ingresen más divisas, o bajando los gastos o aumentando los impuestos, no tiene otra. Entonces, ¿qué va a hacer? Como no baja los gastos, aumenta los impuestos. Uno que fue aprobado a fines del año pasado, merced también al inicio de conversaciones con el Fondo Monetario, el aumento a los bienes, el impuesto a los bienes personales, que daban las viviendas, se cambió el mínimo imponible, ahora va a ser los de 100, lo que tiene una vivienda evaluada en 100 millones de pesos van a pagar el 1,50% y de ahí para arriba el 1,75% de alícuota. Este impuesto va a seguir en el 2021, va a ser el 0,1% del PBI y el 0,2% del PBI en el 2023. Y el impuesto a los combustibles ahora va a ser ad valor, en vez de decir se va a pagar tanto cargas, tanto pagás. Va a ser un porcentaje del impuesto de la nafta que creo que es el 50% por litro, ¿sí? Es decir, vos vas a llenar el tanque y la mitad son impuestos. O sea, vas de estación en estación de servicio para pagar impuestos al Estado, en definitiva. Esto es lo que se va a hacer. Bueno, y básicamente es eso. O sea, ¿cómo se banca? No baja los gastos sociales, porque siguen con los planes sociales. No estoy discutiendo la justicia o injusticia. Porque ganamos cada vez menos, hay un sector muy grande de la población que no trabaja, 18 millones de personas que no tienen trabajo, y 12 millones que trabajamos. Los salarios están cada vez más, o sea, ganamos la mitad de lo que ganábamos en 2019. En fin, entonces a eso hay que sumarle el impacto que va a tener en el salario, el aumento de las tarifas, que había que sincerarse. Con respecto a las naftas, vos sabés que estaba viendo yo, viste que hubo un aumento, y engancho si querés con el otro tema de los combustibles, un aumento del 9% para la super y 11,5% para las premium hace, ¿cuándo? Ayer. Nos desayunamos, el domingo nos desayunamos con esto, ¿verdad? Bueno. No digo que desayunamos con nafta, pero sí con el aumento de la nafta. Bien, durante el año pasado había sido del 18% el aumento de los combustibles. La inflación el año pasado fue el 50%. Obviamente quedó muy retrasada. Y ahora se aumentó, hubo un 8% de inflación en febrero, a principios de febrero, el 2 de febrero ha aumentado el 9%, y ahora la super, hablando el otro 9%, el 18% en lo que va del año. Pero hay un agravante, que aumentó el precio del petróleo creo que estaba de 50 a 100, o más de $100 el barril por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Después, con respecto al gas, te iba a decir algo que me olvidé, ¿cómo era? Del gas. También que repercute Argentina, por no tener este gasoducto, este ducto, no solamente no podemos exportar más gas. Si hubiéramos hecho esa infraestructura, tranquilamente Argentina, en este momento que el mundo necesita gas, podríamos exportar gas, pero como no lo tenemos, tenemos que importar gas, y el gas por este conflicto está cada vez más caro. Bolivia es nuestro proveedor, a Bolivia le compramos el gas, pero Bolivia, justamente por este conflicto y temas de consumo interno de ellos, va a exportar
mucho menos gas a la Argentina que lo que le exportó el año pasado. Y además el gas que exportamos se viene con barcos, viene de Qatar y de otros lados en barco. De Bolivia viene por ducto y de Europa viene por barco. El gas, te repito, muchísimo más caro. De $8 el BTU, que es una unidad de medición inglesa, se fue a $50 y con perspectiva de seguir subiendo. Los barcos traen el gas en estado líquido para luego regasificarse acá. Los barcos esperan que el país le deposita a las empresas en sus cuentas los dólares contantes y sonantes para recién ahí entrar de aguas jurisdiccionales uruguayas, se quedan esperando para la acreditación de los dólares y ahí entran a aguas jurisdiccionales argentinas, a los puertos de Zárate y de Bahía Blanca. Dólares que el país no tiene y depende como agua de los nuevos préstamos del Fondo Monetario. ¿Y cuándo se va a pagar este préstamo? Es otro préstamo más, que nos van a prestar otros 45.000 millones de dólares, que hay que seguir pagando. Este mes nada más vencen algo así como 2.300 millones de dólares con el fondo en marzo. En fin, es todo tirar la pelota para adelante, ¿no es cierto? Y Néstor, ¿vos crees, de acuerdo a tu opinión, que estuvo bien este acuerdo, que podrían haberlo mejorado? ¿Cómo lo ves? Mira, Argentina se comprometió a cumplir a cumplir algo que no va a poder cumplir, y el Fondo Monetario sabe que Argentina no lo va a poder cumplir, pero tiene que quedar bien Kristalina Georgieva ante el staff del Fondo Monetario y el staff del Fondo ante los otros países, porque el Fondo Monetario es como un club, como una mutual, ¿sí? Todos los países pagan una cuota. Esa cuota va, ponele, a un cajón, ¿sí? Cuando un país necesita plata, en este caso Argentina, dice, quiero plata. Bueno, le dicen, bueno, la plata es de todos los países, entonces decime, ¿para qué la querés? ¿Cómo la vas a usar? ¿Sí? Entonces, Argentina tiene que rendir cuentas ante el fondo y el fondo tiene que rendir cuentas ante los demás países, entre ellos Estados Unidos, entre ellos China, entre ellos Egipto. Argentina es el mayor deudor del fondo, seguido por Egipto. Y Egipto va a decir, ¿cómo? Si Argentina le diste todo esto, ¿a mí qué me da? Yo también quiero. Entonces, ¿entendés? Bueno. Esto es un asiento contable, digamos, sabe el fondo que Argentina no le va a pagar y no le conviene al fondo, a nadie le conviene que Argentina entre en default, porque si no, no le podemos exportar a nadie, nadie nos va a comprar y nadie nos va a dar, por ejemplo, el Banco Mundial, nuevos préstamos. El Banco Mundial, por ejemplo, da préstamos no para salvar el déficit, nada, sino con planes sociales, por ejemplo, para hacer infraestructuras de vivienda en el interior, o en Buenos Aires, donde fuere, para este tipo de préstamos más sociales. La gente está confundida porque cree que el Banco Mundial es otro banquero más. No, se da préstamos para hacer obras, porque muchas veces se dice, tanta plata debemos y las obras, ¿dónde están? El Banco Mundial nos presta, pero está sujeto a todas si Argentina puede pagar después ese préstamo. Pero por ahora, ya te digo, Argentina sabe que el fondo sabe que Argentina no va a poder cumplir y Argentina sabe que no va a poder cumplir, pero tiene que quedar bien ante los demás países integrantes del staff del fondo, ¿no? De manera que si es mejor, y siempre pudo haber sido mejor, ahora ¿a qué le llamamos mejor? A que si el acuerdo es demasiado blando para la Argentina, vos fijate, van a seguir con los gastos sociales, no van a bajar el gasto. Cuando el fondo dio permiso para un acuerdo en que el país diga, mira, te voy a pagar como puedo y los gastos no los bajo. Nunca se dio el Fondo Monetario un préstamo así. Así que para la Argentina, que sigue tirando los pagos para adelante y no entramos en default, mejor para la Argentina imposible, porque los préstamos hay que pagarlos. Lo mejor hubiera sido que no nos hayan prestado, o sea, que no hayamos tenido déficit. Porque déjame decir algo. Sí. Lo último. En Macri, es verdad, qué duda cabe que pidió préstamo. Pidió préstamo al Fondo Monetario. ¿Para qué?
para pagar un interés del 4%, y con esa plata le pagó a los privados, a los deudores privados, que a los que Argentina le debía desde la época de la presidencia, de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Néstor Kirchner había pagado el Fondo Monetario y había dejado superávit en tanto en la balanza comercial como el superávit fiscal. Superávit, pero ese superávit Cristina Fernández se lo gastó y cuando se fue dejó un déficit, porque no le alcanzó con la plata de los fondos de jubilaciones y pensiones y demás. Cuando se fue dejó un déficit del 4,5 puntos del PBI. Esto se puede googlear, se puede ver, quien esté interesado lo puede ver, pone déficit fiscal Argentina y sale. Y esos 4,5 millones eran 450.000 millones de pesos. El dólar en ese momento estaba a 10 pesos. Dividí 450.000 millones dividido a 10 son 45.000 millones de dólares, que es el préstamo que le pidió Macri al Fondo Monetario. Entonces Macri pidió el Fondo Monetario, sí, pero los peronistas dicen por Macri nos endeudó. No, si bien Macri pidió préstamo, y pidió préstamo a roleta aparte con el Fondo Monetario, eso también es cierto. Pero también es cierto que el préstamo, la deuda original fue de Cristina Fernández. Pero más allá de esto, a ver, me parece bien que el Congreso los opositores hayan aprobado el financiamiento. Este fue el financiamiento que aprobaron los diputados y los senadores. Pero después la política económica y ver cómo la va a pagar, cómo va a tener superávit, es por parte del gobierno, que piensa también, vos lees el acuerdo con el fondo, según el gobierno, en lo que explicó el proyecto de ley que está tratando el Senado entre ayer y hoy, entre hoy y el jueves lo van a aprobar en el Senado. Bueno, es una colección de buenas voluntades, ¿entendés? O sea, cómo se va a financiar con aumento de impuestos y con aumento de las exportaciones, alentando las exportaciones. Y ayer anuncian un aumento de las retenciones del aceite de soja, creo que de maíz, del 31 al 33% a las exportaciones, y cortaron las exportaciones. Entonces, ¿qué me habla de aumentar las exportaciones? Te das cuenta que es una suma de voluntades que explicitadas y no lo van a cumplir, no lo van a poder cumplir, porque así no lo van a poder pagar, porque si van a pagar a bajar el déficit de lo que fue del 3,5% el año pasado al 0,6% en 2024, sin bajar el gasto. ¿Y cómo hace? Está complicado, Néstor. Está complicado. Néstor, como siempre, sí, te agradezco muchísimo por tener tu palabra. Es un placer poder conversar contigo. Bueno, y por supuesto, como siempre, te esperamos aquí en este espacio. Néstor, muchísimas gracias. Dale. No, muchas gracias a vos y bueno, te digo felicitaciones, Jessy, como ya sabes. Muchísimas gracias.